Quiero pedirles, por favor, que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 28. Vamos a leer nuevamente esa porción bíblica que habla acerca de la gran comisión que el Señor Jesucristo dio a su iglesia. Mateo 28, versículo 16 al 20, dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos encontramos estudiando la enseñanza bíblica sobre la evangelización. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos sobre esta tarea que ellos o la iglesia tenían que realizar? Y hemos visto, al considerar esta porción bíblica que hemos leído, que cuando vamos a evangelizar a los pecadores, tenemos que hacerlo con ciertas perspectivas bíblicas en un contexto espiritual. Este contexto está constituido por dos elementos. El primer elemento de este contexto espiritual es la posición exaltada de Cristo en su trono. A esta posición el Señor Jesucristo hace referencia en el versículo 18 de Mateo 28, donde dice: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El segundo aspecto del contexto espiritual de la evangelización bíblica se encuentra en las palabras del versículo 20 del capítulo 28 de Mateo. Anteriormente consideramos el primer elemento, vimos sus implicaciones y en esta mañana vamos a hacer lo mismo. Vamos a considerar el segundo elemento de ese contexto espiritual en que debemos evangelizar a los pecadores. En el versículo 20 del capítulo 28 de Mateo dice: Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa maravillosa que el Cristo exaltado hizo a su iglesia. Él promete estar con su iglesia día tras día hasta el fin del mundo. La gran comisión que Cristo dio a su iglesia indica que cuando ésta considere el tema de la evangelización o se prepare para llevar a cabo esta obra o la realice, debe deliberadamente mantener en sus pensamientos la posición exaltada de Cristo en su trono celestial. Y en segundo lugar, la presencia especial de Cristo, esa presencia constante y continua de Cristo con su pueblo hasta el fin del mundo. Jesucristo dijo, al enviar a los discípulos, al dar la gran comisión: he aquí yo estoy con vosotros. Él entendía lo difícil que esta obra sería. Por consiguiente, Él procede a dar a su iglesia una promesa que animaría a la iglesia a llevar a cabo esta tarea. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
¿Qué significan estas palabras? En esta promesa, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que aun cuando Él se haya ido al cielo, Él está con ellos. Yo estoy, no dice yo estaré, yo estoy con vosotros. Él está con sus discípulos o con su iglesia, con todo su conocimiento y poder y con todos sus recursos como el Cristo exaltado en su trono. Él está presente día tras día, toda clase de día, sean días de alegría o tristeza, ánimo o desaliento, gozo o aflicción, éxito o derrota. Él está con su iglesia. Día tras día Él estará con su iglesia en la plenitud de todo lo que Él es, como el Dios encarnado, el redentor de su pueblo, el mediador. Aunque el Señor volvería a su Padre para reinar desde el cielo sobre todo el universo, Él todavía estaría con su iglesia. El Señor Jesucristo habló abundantemente sobre este asunto en su discurso a sus discípulos en Juan capítulo 14, 15 y 16. En este discurso Él dijo a sus discípulos: yo sé que estáis tristes porque les dije que regresaré a mi Padre, pero es necesario que me vaya. No solo porque voy a preparar un lugar para vosotros, sino también porque al ir al lugar donde yo seré exaltado, recibiré de mi Padre la promesa del Espíritu Santo, a quien yo enviaré para que esté con vosotros. Y cuando envíe al Espíritu, yo y mi Padre vendremos a vosotros. Juan capítulo 14, fíjense, oigan lo que dice la palabra. Juan capítulo 14, versículos 16 y 18. Dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Aquel que en ciertas ocasiones manifestó su poder divino, ahora estaría con ellos a través de su Espíritu, como aquel que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Aquel que tiene autoridad sin restricción y cuenta con todos los recursos de su ser divino, estará con sus discípulos todos los días. Él estará con nosotros en esos días cuando todo parece sombrío o tenebroso, cuando hay confusión, pesar, cuando parece que el mensaje del Evangelio que predicamos no penetra en el corazón de los hombres, o cuando la gente no responda favorablemente a la enseñanza de la palabra de Dios. Él estará con nosotros cuando haya oposición al mensaje del Evangelio,
y nos encarcelen, abusen, maltraten física, verbalmente, Él estará con nosotros en aquellos días cuando el Evangelio penetre en el corazón de los hombres y muchas almas se conviertan y sean añadidas a la iglesia. Sean días opresivos o gloriosos, sean días alegres o tenebrosos, Jesús dijo, el Señor Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros. ¿Y por cuántos días Él estaría con su iglesia? Él está con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros y continuará hasta el fin de esta época presente, hasta la consumación de todas las cosas. Época donde se predicará el Evangelio, época en que la puerta de misericordia está abierta para pecadores a fin de que reciban el perdón de sus pecados, sean salvos, obtengan la vida eterna. Es en esta época que Dios se muestra como un Dios en su trono, un trono misericordioso. Y desde allí Dios en Cristo, a través de la predicación, invita a los pecadores a venir a Él para salvarles del pecado, del poder del pecado y de las consecuencias del mismo. He aquí, yo estoy con vosotros a través de mi Espíritu. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de esta época, hasta el fin de estos postreros días, hasta el fin del mundo. Hermanos, esta promesa es la herencia que Jesucristo dejó a su iglesia. Mientras nos encontremos en el mundo, Cristo está con nosotros. El comentarista William Hendriksen, en sus comentarios, y realmente estos comentarios deben estar en cada hogar cristiano, especialmente en cada hogar donde se habla español. Después de que esta obra ha sido traducida y presentada al público de habla español, he aquí una herencia rica de enseñanza y de aplicación bíblica. Y nosotros debemos acostumbrarnos a leer comentarios, no solamente cuando los necesitamos para que nos expliquen ciertas cosas, sino que debemos tomar y tener el hábito de tomar un comentario que explique las Escrituras y poco a poco ir a través de ese comentario. Pues este juego de libros, este juego de comentarios, lo recomendamos, hermanos, para ustedes. Y no tienen que comprarlo todo al mismo tiempo si no tienen dinero. Compren uno primero y después compren el otro, según vayan necesitando o leyendo. Pero, hermanos, agarren estas herramientas que el Señor nos ha dado y que Él en misericordia nos perdone el tiempo que hemos perdido y nos conceda el interés y la gracia y la disciplina para poder estudiar estos comentarios. Pues este gran hombre de Dios, William Hendriksen, explica que la expresión "he aquí" se puede traducir recordad, dad mucha atención, mirad. El pronombre yo, incluido en el verbo, es escrito también como una palabra separada y es muy enfática, como si dijera el Señor a nosotros: nada menos que yo mismo estoy con vosotros. Estoy con vosotros no solamente para siempre, sino todos los días, día tras día.
Pensad en estos días, siguiéndose uno por uno, cada uno acompañado por la promesa: mi gracia es suficiente, no te dejaré ni te desampararé. Esto continuará hasta el fin o la consumación de esta era. Y aún entonces no habrá nada que temer. Al principio, en el medio y al final del Evangelio según Mateo, Jesucristo garantiza a la iglesia su presencia constante y continua. Mateo 1, versículo 33. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Desde el principio, cuando se anuncia su nacimiento virginal, se habla de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Mateo 18, 20, Jesús dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Su presencia es real, aunque invisible es real. Él está con ellos con todo su ser, con todo su poder, sabiduría, conocimiento. Él está presente para bendecir a aquella iglesia que se propone actuar en el nombre de Dios, actuar en el nombre de Cristo, según la voluntad de Cristo. Esto incluye la disciplina que la iglesia debe ejercer sobre sus miembros. Mateo capítulo 18, donde aparece este versículo. Cristo no es indiferente al asunto de disciplina en la iglesia. Pero aquí Él habla de la presencia suya en medio de su iglesia. Y finalmente Mateo 28, 20 dice, al final del Evangelio: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este versículo, el Señor revela a sus discípulos el contexto espiritual en que ellos, los discípulos, deben evangelizar a los pecadores. Por tanto, esta obra nunca debe realizarse sin tener en cuenta la posición exaltada de Cristo y la presencia especial y continua de Cristo en su iglesia hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cuáles son algunas de las implicaciones prácticas de la promesa que el Señor Jesucristo hizo a su iglesia? ¿Qué efecto tendrá esta promesa en la vida y el corazón del pastor o del cristiano que evangeliza? En primer lugar, esta promesa les consolará y fortalecerá en medio del desaliento. Esta promesa les consolará y fortalecerá en medio del desaliento. Ellos tienen, los discípulos, que anunciar el Evangelio. ¿A quiénes? Muchas veces a personas desinteresadas, que aborrecen a Cristo, aborrecen la palabra de Cristo, no buscan a Dios. Algunas de estas personas le maltratarán, le tratarán con indiferencia, no le harán caso, se burlarán, le responderán diciendo que su mensaje es absurdo, anticuado, para personas débiles y supersticiosas, personas que no son educadas. Eso es para estúpidos. Vaya usted y pregúntele a un español o a alguien en Europa y trate de predicarle el Evangelio en su
condición sofisticada, muy educada, afectada por el humanismo y el secularismo que gobierna a los europeos. De eso no, ni me hable, y es muy franco. No es por nada que se llama a España el cementerio de los misioneros. Otros dirán que están muy ocupados y no tienen tiempo para oírles. Cuando uno se encuentra la mayoría del tiempo con este tipo de reacciones, la tendencia del corazón es a desanimarse, a desalentarse. ¿Para qué seguir evangelizando si la gente no muestra un interés real y genuino por el bienestar y la salvación de sus almas? No quieren escuchar. Debemos ser realistas. La evangelización nos expone a pasar por experiencias desagradables y desalentadoras. Estas cosas tienden a intimidarnos. Y cada día en los Estados Unidos de América, la gente trata con sus filosofías y con sus argumentos que no tienen una base sólida de intimidarnos para que no hablemos de Cristo. Ellos pueden hablar de lo que ellos quieran. Ellos pueden adoctrinarnos con sus filosofías huecas. Pero no nos atrevamos nosotros a presentarles el Evangelio de Cristo. Ante estas experiencias, ¿qué será lo que te animará a seguir adelante? ¿Qué será lo que aumentará tu celo, dedicación y determinación de seguir evangelizando a los pecadores, de seguir testificando, de seguir siendo un ejemplo, de seguir hablando a tus hijos desinteresados, que cada día se endurecen más, de seguir en tiempo oportuno con sabiduría, pero persistencia? ¿Qué será lo que te animará a seguir siendo fiel a sus almas? ¿Qué te animará a seguir testificando a tu compañero de clases de trabajo que no tienen interés para oír el Evangelio? Querido hermano, querida hermana, tú y yo tenemos una responsabilidad. Cristo dijo: haced discípulos. Ese mandato es para ti, es para mí. ¿Qué te seguirá animando a orar por su conversión? ¿Qué será lo que seguirá moviendo a una madre cristiana a testificar a su hija incrédula, mundana? A sus hijos incrédulos. Aquello que animará al pastor creyente o al padre cristiano evangelizar en estas circunstancias o a estas personas es el conocimiento que la presencia de Cristo está con ellos. Esta fue la experiencia de Pablo en la ciudad de Corinto. Busquemos Hechos capítulo 18, versículo 5 al 11. Hechos 5 al 11. Si un hombre como este puede ser hasta cierto punto intimidado, o sentir o experimentar cierto temor, ¿cuánto más nosotros, queridos hermanos?
Hay padres que se dejan intimidar por sus hijos. No quieren verle las caritas, los bimbis. Siempre quieren el rostro sonriente y aman más la sonrisa de sus hijos que las almas de ellos. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a ser fieles a las almas de nuestros hijos y no a dejarnos intimidar por las diferentes cosas que ellos nos presentan. Hechos 18, versículos 5 al 11. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo soy limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor. Con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles. El Señor no se le apareció por puro chiste para decirle no temas. Algo vio en el Señor, en el corazón y en la mente de Pablo, para el Señor decirle estas cosas. No temas, sigue hablando y no calles. ¿Por qué? Versículo 10. Yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Según este pasaje, Pablo estaba en Corinto anunciando el evangelio en medio de gran bendición y oposición. La oposición le intimidó hasta cierto punto y le desanimó, le infundió cierto temor. Él dio a conocer su estado de ánimo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 3. Allí él dice: y estuve entre vosotros con temor y temblor. Por ser fabricante de tiendas, algunos de los ciudadanos reconocidos de aquella sociedad lo veían como una persona sin influencia, sin fuerza y sin muchos recursos económicos. Por otro lado, los judíos se opusieron a que Pablo siguiera predicando a Cristo. La oposición constante a su ministerio empezaba a tener efectos depresivos en su vida. El temor debilita, tiende a cerrar la boca de los creyentes. En ciertas ocasiones puede llevarles a distorsionar la realidad. Sobre el efecto del temor, Kistemaker, uno de los libros de ese juego de comentarios que le dije, dijo: el miedo es usado por Satanás para hacer del hombre un servidor suyo. Jesús instruye a Pablo a no tener temor. El tiempo del verbo tener temor indica que Pablo estaba sufriendo de este mal, pero Jesús le mandó a dominar ese temor y también a sacudir el desaliento. Para ayudar a Pablo a combatir y a subyugar ese temor y animarlo a seguir predicando con denuedo, con confianza el evangelio, el Señor se le apareció y a través de aquella visión le dijo: Pablo, no temas, sigue hablando y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo.
y nadie te atacará. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, cuando tú veas el odio de los judíos reflejado en sus ojos, la rabia de los fanáticos religiosos que se oponen al evangelio o hagan cualquier otra cosa para intimidarte, para que no evangelices, recuerda quién está contigo. Aquel que está contigo es el mismo que tomó tu corazón de piedra cuando tú perseguías a la iglesia y lo cambió. Lo convirtió y lo transformó. Pablo trataba a la gente de la iglesia sin misericordia. Fariseo entre los fariseos con un gran celo, que eran muy pocos los que se ponían poner al lado de él. Pablo, yo tomé tu corazón así como tú estabas y lo cambié. Recuerda que aquel que te hizo un vaso de su gracia eficaz y que tiene todo poder necesario para sostenerte, defenderte y usar la proclamación del Evangelio para dar vida a los muertos y cambiar a los corazones, es aquel que está contigo. Por tanto, no desmayes, sigue hablando y no calles, porque estoy contigo. No dejes que su educación y sofistería y palabrerías te intimiden. No dejes que su oratoria, influencia, oposición, afluencia e indiferencia constante te desalienten. El enemigo tratará de cerrar tu boca, pero no calles, sigue hablando, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y qué clase de ciudad era esta? Se dice que Corinto era la metrópoli comercial de Grecia con 2 puertos marítimos. Ciudad de renombre, en donde se daba cita los vicios del oriente y del occidente. Tenían 400,000 habitantes y era de las ciudades más ricas e importantes del Imperio Romano. Unger dice que la lujuria y un desmedido afán de lucro eran 2 vicios que tenían dominada la ciudad. La diosa de supuesto amor, más bien la lujuria, tenía su templo sobre el Acro Corinto, el cual era atendido por más de 1,000 prostitutas religiosas. El culto a la diosa en sus expresiones más voluptuosas y viciosas hicieron de Corinto un centro de inmoralidad que se destacaba nítidamente. Expresiones tales como corintizar, enfermedad de Corinto, hacían pensar en la vida licenciosa de la ciudad. A esa ciudad llamó Cristo a Pablo. Es decir, aquello no era un guame. No era algo fácil. Era algo así como la gran ciudad que nos queda aquí al lado. Jesús le dijo, tu misión es difícil. No temas, no te dejes intimidar por ellos. Confía en mí
yo estoy contigo y tengo pueblo aquí. Pablo, aquel que va a cambiar los corazones de muchos y convertirlos en un monumento de su gracia salvadora a través de la obra evangelizadora que realizarás, te dice que su presencia poderosa te cuidará, te usará y te bendecirá. ¿Y qué hizo Pablo? Tomó el consejo. Tal mensaje animó su corazón, se quedó allí y predicó por 1 año o más de 1 año. El conocimiento de la presencia especial y continua de Cristo animó a Pablo a anunciar el Evangelio en Roma, sede de idolatría y paganismo del Imperio Romano. La evangelización y la obra de reforma en la iglesia muchas veces son obras difíciles de realizar. ¿Qué nos animará a realizarla? ¿Qué nos llamará a proclamar todo el consejo de Dios de manera que podamos decir, como Pablo dijo, soy inocente de la sangre de todos? Aquello que nos animará en las horas difíciles es la visión de que Cristo está en su trono y su presencia especial, continua y poderosa está con su pueblo. He aquí, yo estoy con vosotros. Si hay algo difícil en una iglesia, es la obra de la reforma, una reforma bíblica y cabal. Y hace muchos años atrás, alrededor de 30 años, Dios en su misericordia comenzó en esta iglesia una obra de reforma bíblica. Y aquello no fue fácil. Pero Dios, el Señor Jesucristo, estuvo con esta iglesia. No se dividió. Dios, a través de Cristo, que ha prometido estar en su iglesia, obró tal reforma. Nosotros como iglesia, queridos hermanos, tenemos que entregarnos a la evangelización. Hay gente allá encima de la montaña, hermanos, y tal gentío a quienes tenemos nosotros que evangelizar. Y vendrán gente extraña, algunos hombres tristemente con cositas aquí o guindando acá, y otros con el pelo en diferentes colores. No se asusten, no nos intimidemos, traigamos delante de nosotros, Cristo está aquí, está con nosotros. Asegúrese usted de no venir aquí con esos guindalejos. Asegúrese usted aquí que no viene con pelos de diferentes colores, ni sus hijos vienen aquí mal vestidos, con la moda mundana. Cuando nuestros hijos comiencen a decir, pero papá, mira aquellos que vienen a la iglesia, vienen de esta manera, que soy lo otro, que pa. Sí, tú dices los que vienen, pero ¿de quién tú eres hija o de quién tú eres hijo? Tuyo. Ah, ¿quién gobierna nuestra casa? Cristo. Ah. Tú y yo tenemos que someternos. Tenemos que ser un buen ejemplo. Y tú tienes que entender por qué se piden y se exigen estas cosas de ti. Son para tu bien. Debemos de pensar
en los que se pierden. Y si nosotros vamos a hacer la obra, no podemos temer. Yo tengo que decirme eso a mí mismo. Me es fácil ministrarle a ustedes en comparación a tener gente aquí, tal vez con el ombligo por fuera casi, con aretes, algunos diciendo que conocen a Cristo, pero realmente usted mira sus vidas y ¿qué es lo que hay ahí? Un sancocho de diferentes cosas que da miedo hasta mirarlo. Pero si nosotros vamos a hacer la obra de Cristo y llenar este lugar, tenemos que estar dispuestos con amor y misericordia, sin contaminarnos ni aún de la ropa que llevan encima, pero con amor y con humildad, que no somos mejores que nadie. La diferencia no está en nosotros, sino en Cristo. Pero tenemos que abrir nuestros brazos y estas puertas a estas personas. Y van a venir personas aquí que tienen problemas que usted lo que quiere hacer es, no quiero ni tocarlo. Porque como la gente en nuestros días se meten en problemas y en líos. Como el pecado los abraza y los enreda y quedan enredos y después para tratar de desenredar todos estos enredos, ¡qué lío! Y nuestra tendencia será, de eso hay quieto, no te metas. Queridos hermanos, no podemos hacer tal cosa. La verdad que cuando vienen personas aquí que no han estado con nosotros por muchos años, uno entiende la responsabilidad. Voy a tener que, con amor, enfrentar a esta persona y decirle, después de sus tiempos, donde entiendan algo de la enseñanza, tal costumbre no es bíblica. Esto no se debe hacer porque viola las Escrituras. Y eso no va a ser una tarea fácil, porque la gente quiere servir al Señor cómodamente, como ellos quieren, sin tener que pagar el costo. Ya nosotros sabemos lo que algunos nos van a decir. Legalista, estricto. Y la tendencia natural es, deja eso quieto, déjalo tranquilo. Cuando llegamos a ese punto es que no estamos viendo a Cristo en su trono y su presencia con nosotros. Si queremos ver este lugar más lleno, si queremos oír las palabras nuevamente, ¡ay! Que derrumbar estas paredes. Tenemos que tener en cuenta a Cristo en su trono y la presencia de Cristo con su iglesia.